Cordial saludo. Esta presentación se hace por parte de quien les habla, Jorge Andrés Vivares Vergara, actualmente vinculado a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Voy a hablarles hoy de socialización del conocimiento y tips para la escritura de documentos científicos. Esta presentación, este video hace parte de un ciclo llamado CIPAS de la Ciencia. Esta es la sesión número 4. Ustedes pueden ver en pantalla las otras sesiones, el título, la fecha y el enlace de grabación. En la presentación de hoy vamos a retomar algunas cosas muy puntuales que necesitamos porque esto va en acumulado para resolver el problema el objetivo de esta presentación. Y ustedes pueden consultar libremente aquí en estos links que ven. ¿Qué es CIPAS? En el contexto de la UNAD es una modalidad de acompañamiento para los estudiantes. Y es el acrónimo de Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. Notes esto, interacción y participación. Estos espacios normalmente se dan con interacción en tiempo real, en sitio. Y eso quiere decir que esta grabación pues realmente no es un CIPAS como tal, sino que fue el compromiso que yo adquirí como profesor después de realizar un CIPAS, de grabar y poner esto a disposición en internet. Los CIPAS son comunidades de aprendizaje orientadas por un docente, cuya creación puede ser por iniciativa de los estudiantes o los profesores y entre otras cuestiones busca crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertenencia institucional. ¿Vale? En esta ocasión pues se puso a disposición este material ya del público en general, al margen de que no haga parte de la UNAD. Ahora sí, entonces el contenido. El contenido está dividido en dos bloques. Primero vamos a hablar de socialización del conocimiento, poner en contexto algunas cosas, como la misma definición de conocimiento. Y el segundo bloque es tips para la escritura de documentos científicos. Tips, que son pues, básicamente algunas recomendaciones y un ejercicio práctico al final para que también se pueda practicar estos conceptos. Vamos entonces con el primer bloque, socialización del conocimiento. Pongamos en contexto algunas cosas que necesitamos para poder después entender otras. Y vale la pena iniciar poniéndonos de acuerdo en una definición de conocimiento. Hay muchas, cuando consultas el diccionario vas a ver otras, pero digamos que entendamos el conocimiento como un conjunto de explicaciones, de conceptos y o saberes que nos permiten dos cosas. De un lado, entender y de otro lado, intervenir. Entender e intervenir ¿qué? Unos fenómenos, diferentes fenómenos que pueden ser sociales, naturales, incluso de otro tipo. ¿Sí? Y eso es conocimiento. Sigamos. Y entonces, ese conocimiento se puede ver de diferentes formas. Para mayor profundidad en todos estos temas de conocimiento y tipos de conocimiento y demás, puede ver la grabación del CIPAS 1, que ya hace un par de minutos enseñé. Acá vamos a ver el conocimiento desde su nivel de estructuración, porque es el que nos sirve para seguir adelante. Hablar de que podríamos dividir el conocimiento en dos tipos, científico o tecnológico también. El científico es un conocimiento derivado de la observación, el razonamiento y o la experimentación sistemáticamente estructurada, es decir, sigue un método científico. La experimentación es muy importante en la ciencia, también hay proyectos de investigación que no son experimentales, o sea, que no hacen experimentos propiamente, pero que siguen siendo científicos y que en su conjunto nos permiten entender diversos fenómenos. En este momento en el momento que grabamos esta conferencia, estamos atravesando por el fenómeno del coronavirus y hay una comunidad científica grande tratando de entender ese virus que causa una enfermedad llamada COVID-19 y entenderlo para asimismo luego llegar a desarrollar conocimiento tecnológico. Vamos a ver entonces que el conocimiento científico tiende a ser más invisible. Los científicos hacen su trabajo de una manera un poco más silenciosa, más invisible, aunque en el sentido de que la universidad, de que la sociedad no los ve a pesar de que muchos artefactos que los rodean a usted están o existen,
gracias a que hubo científicos que desarrollaron conocimientos que luego se vieron reflejados en esa tecnología. Hoy vamos a ver un caso muy puntual como ejemplo, pues. ¿Sí? Y entonces llegamos al conocimiento tecnológico que se fundamenta en la invención y la creatividad para desarrollar formas tecnológicas duras o blandas que permitan hacer cosas, resolver problemas. Realmente la tecnología y el conocimiento tecnológico no está orientado a la comprensión de los fenómenos subyacentes, sino a actuar sobre ellos. Por eso suele ser más visible. Usted ve la tecnología, el computador en el que usted está ahí, lo ve. Si los científicos llegan a desarrollar la vacuna que se está necesitando para el coronavirus, usted la ve, tanto que se la inyectan. Y ahí hay conocimiento tecnológico y la tecnología avanza gracias a que avanza la ciencia. El conocimiento tecnológico avanza gracias a que avanza el conocimiento científico. Pero también en sentido inverso. El conocimiento tecnológico ayuda a avanzar el conocimiento científico. Porque en la medida que se desarrolla, los investigadores disponen también de más artefactos y formas tecnológicas para hacer su investigación, para hacer ciencia y para en su conjunto hacer avanzar el conocimiento. Miremos un caso puntual, la lógica matemática clásica, de ceros y unos, de falso y verdadero, de existe o no existe, tal vez a algunos de ustedes se les haga conocidas las tablas de verdad, por ejemplo. Y para entender las raíces de ese conocimiento tenemos que remontarnos casi que hasta la antigua Grecia. Aristóteles, por allá varios siglos antes de Cristo, ya desarrollado algunos principios clásicos del pensamiento lógico, como el principio de la identidad, el principio de la no contradicción, el principio del tercer excluido, que realmente, bueno, fueron capitalizados después, porque Aristóteles no alcanzó a hacer los desarrollos matemáticos que hoy sí somos, que hoy sí tenemos, pero inició ahí en esa línea. Y bueno, ese es el fundamento, por ejemplo, del computador o del celular o la tableta funciona porque existe la lógica binaria, ¿sí? La lógica matemática clásica, y entonces ese computador funciona gracias a eso, aunque usted no lo sepa. Pero Platón decía, bueno, sí, esta lógica está bien, puede ser falso, verdadero, pero a lo mejor también hay una tercera región entre verdadero y falso. Algo puede estar con una carga de verdadero y de falso al mismo tiempo. O puede ser blanco, puede ser negro y a lo mejor también hay millones de matices de grises. Y esa es la base de la lógica difusa. Y la lógica difusa, llamemos a Lofty-Sade, profesor emérito de la Universidad de Berkeley, como el padre de la lógica difusa. Él publicó en 1965 este artículo llamado Conjuntos difusos, fuzzy sets. Estableció los principios. Claro, él no arrancó de la nada, él capitalizó también los desarrollos que ya había hecho la comunidad científica, porque un investigador científico no parte de la nada, también parte de lo que ya la comunidad científica en la que trabaja está avanzado. Eso lo vemos, por ejemplo, en las sesiones 2 y 3 del CIPAS, para que profundicen allá. El tema es que este artículo publicado en 1965 en la revista Information and Control expresamente entre las páginas 338 y 353, pues permitió muchos desarrollos posteriores, como la lavadora, que ya la vamos a ver. Y entonces, básicamente, resumimos diciendo que mediante el trabajo de científicos que han resuelto y siguen resolviendo problemas a veces muy teóricos, comprendiendo fenómenos, pero luego a partir de eso se ha podido producir conocimientos que permiten aplicaciones, y aplicaciones que incluso los mismos desarrolladores de ese conocimiento ni se imaginaban. Como el Lofty-Sade no creo que se haya imaginado que, por ejemplo, la lógica difusa sea el cerebro de, de las lavadoras modernas. Tal vez usted tenga una lavadora en su casa que tiene un botón allá que dice FUSI. Pues bien, esto viene de la lógica difusa, y la lógica difusa se fundamenta en los conjuntos difusos. Y esta lógica difusa en la lavadora, ¿qué hace? Formar transiciones entre los valores de evaluación continua, tales como liviano, pesado, claro, oscuro, limpio, sucio. A lo mejor algo está limpio o está sucio, pero también puede estar como medio limpio, o más sucio que limpio, o más limpio que sucio, ¿cierto? Mira que hay dos valores que no son necesariamente binarios, corto, largo, frío, caliente, etcétera. ¿Para qué? Para evaluar, por ejemplo, cuestiones como la cantidad de ropa, el nivel de contaminación que trae esa cantidad de ropa, u otras cuestiones que permitan tomar decisiones para el lavado. Y hay algunas lavadoras, yo no tengo una ni la conozco, pero sé que existen, que prácticamente solo tienen un botón, todo lo demás es FUSI. O sea, ella toma decisiones para establecer desde la cantidad de agua hasta la cantidad de jabón, y también hasta para que la ponga a escoger entre el tipo de jabón. En fin, pero ¿eso a qué se debe? Pues eso es lógica difusa
aplicada ya, y usted la ve reflejada en una lavadora. Claro que en la lavadora intervienen muchos más fenómenos, sí, claro que sí. Pero pues este ejemplo es para mostrarles eso que tal vez lo tiene en su casa y que seguramente ni se imaginaba que había un señor Loptizade, científico, investigador, que publicó alguna vez este artículo y que eso de ahí para adelante fue posible con continuos desarrollos de otros científicos llegar a ese tipo de aplicaciones. Diseminación del conocimiento científico. Podríamos hablar de que hay dos vertientes. ¿Yo qué hago con ese conocimiento? De un lado, puedo buscar la protección de ese conocimiento, entonces busco patentarlo o otras formas de registros y medios para la protección de ese conocimiento, que normalmente buscan proteger el conocimiento para explotarlo, para que lo explote yo, por ejemplo, económicamente y nadie más lo pueda explotar, que yo sea el único que pueda vender ese producto, al menos por una cantidad de tiempo, o que yo sea el único que pueda utilizar ese método y tal material, o qué sé yo, y bueno, eso varía, vamos a ver de qué depende qué, pero es eso, o que yo le pueda vender los derechos de explotación de ese producto, de ese método y demás a otro para que lo explote él, pero que yo reciba pues mi reconocimiento. Entonces, de un lado está la protección. Lo que nos enfoca hoy más está del lado de la difusión, porque yo también puedo hacer ciencia y crear conocimiento científico para difundirlo. Y ahí entonces empiezan a aparecer los artículos como el que les acabo de mencionar del Optizade. Hay muchas cosas que lo rodean a usted que primero fueron un artículo resolviendo problemas teóricos, entendiendo fenómenos y luego, después de muchos años, pudo verse reflejado en aparatos. Las matemáticas son algo, una ciencia que debemos resignificar porque muchas veces eh, la menospreciamos y realmente gran cantidad de cosas se la demos a las matemáticas, aunque usted no lo sepa. Capítulos de libros, libros, ponencias, entre muchos otros, buscan poner el conocimiento a disposición de otros. Y los tips que vamos a ver ya a continuación, pues son tips de escritura que veremos, que están dirigidos a este tipo de productos que son de difusión y que se escribe el conocimiento allí para que otros lo aprovechen en diferentes maneras. Uno habla a veces con investigadores que le cuentan, mira, yo publiqué un artículo y luego me di cuenta que eso, lo incorporaron por ahí en un software y tal, y ahí está. Y el mismo investigador ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque lo que quiso fue difundir el conocimiento para que otros lo aprovecharan. Así que también tengamos en cuenta una cosa, que es que los tips que vamos a ver no solamente son para documentos científicos, varios de ellos aplican para cualquier otro documento, ¿sí? Solo que entonces hay cuestiones compartidas de escritura. Pasemos entonces así al segundo bloque, llamado tips para la escritura de documentos científicos, reiterando pues que aquí estos tips también funcionan para otro tipo de documentos, por lo menos varios de ellos. Empecemos con el tip 1, cuidado con las comas. A escribir, tiene que desempolvar sus estudios de español en el colegio. Bueno, de español, si alguien está viendo esto de otro país, pues en inglés o en el idioma que tenga. El mundo está hablando ya de trilingüismo y nosotros escasamente estamos luchando para llegar a algún nivel de bilingüismo, pero bueno, eso es harina de otro costal, como se dice en el lenguaje popular. Y leemos este aporte de Julio Cortázar, clásico. Y lea esta frase, usted ahí. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Ahora miremos, dicen por ahí entonces Julio Cortázar, que si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer, o sea, acá. ¿Y cómo se lee esa frase? Se lee así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Muy bien, dice Julio Cortázar, si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. ¿Cómo queda esa expresión? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Ya saquen ustedes conclusiones de si esa coma cambió el sentido radicalmente o no. Efectivamente cambió el sentido. Alguien podría pensar que no, pero yo considero que cambia el sentido. Entonces, pilas con eso. Aquí les dejo un caso que, por ejemplo, es más del nivel empresarial. Mis estudiantes son de ingeniería industrial y áreas afines, y entonces tengo que ponerles no solo ejemplos de como los que puse ahora, sino empresariales. Decirles, por ejemplo, que en muchas empresas es tendencia la aplicación del Balance Scorecard, en español cuadro de mando integral. Y el Balance Scorecard, como tendencia de gestión empresarial, primero fue un artículo de investigación allá, luego un libro que reportaba algunos casos de aplicación muy experimentales con una empresa, luego fue tendencia mundial. Y hoy en día ya se habla de Balance Scorecard o de su mezcla con otras cuestiones como Canvas, modelo Canvas y Balance Scorecard,
modelo Canvas, Scorecard y en fin. Tal vez usted no lo sabía, pero se lo estoy contando. Y mire acá, por ejemplo, este caso. 7 casos en los cuales un error de puntuación u ortografía costaron millones. Lo pueden consultar ustedes acá en esta fuente que dejo aquí al lado. Sí, ahí está el link, o lo buscan desde Google. Y decirles que una empresa puede perder millones por que usted puso mal una coma o porque escribió mal algo. Así que pilas con la coma. Y aquí los ejemplos que se dejan demuestran ni siquiera son millones de pesos colombianos, son millones de dólares. Entonces, tip número 1, cuidado con las comas porque realmente sí que le cambian el sentido a las cosas y a veces uno lee asuntos y entiende otra cosa porque no utilizaron bien la coma. Si fue que no aprendió en el colegio, sí, porque pues, uno olvida las cosas a veces, no las practica, el tema de la escritura muchas veces no se practica, pues Google sabe mucho. Mira, aquí les dejo 3 ejemplos. Yo siempre utilizo el buscador pues para que me ayude a aclarar ciertas cosas. Escribe qué o de qué, el famoso de quéismo, que a veces lo escribo muy mal. A veces es soy simplemente qué y a veces es de qué. Y ahí encuentra varias fuentes que le ayudan a aclarar a usted con ejemplos incluso muy particulares si debe utilizar qué o de qué. O por ejemplo, significado de tip. Yo mismo cuando empecé a hacer esta conferencia dije, bueno, escribí tip, pero tip es lo que yo realmente tengo en la cabeza o yo estoy interpretando mal el significado de la palabra y busco y empiezo a ver definiciones. En este caso parece que es una definición no formal, que se da más en México, pero también en otros países. Acá en Colombia se acostumbra mucho. ¿Vale? Entonces, o sinónimos, a veces tenemos en un párrafo y tenemos que escribir una palabra, pero entonces para que no quede tan repetitiva podemos buscar sinónimos. ¿Vale? Entonces mira que, aunque usted no tenga las habilidades, el Google se les ayuda a recordar y sus libros allá, o sus cuadernos, o sus notas, o su material en medio magnético que tiene de estos estudios que todos nos enseñan en el colegio, desde la primaria incluso, pues tienen para ofrecernos y para aplicar. Y si no le funciona ninguno de los 2 tips anteriores, tampoco se preocupe, es que hay gente que le da muy difícil escribir y por más que practica, bueno, siga practicando, pero también tenga en cuenta que hay especialistas que le pueden ayudar. En este momento del coronavirus, esta gente tiene trabajo porque lo puede hacer desde la casa. Lastimosamente hay otros trabajos que no se lo pueden hacer desde la casa, pero bueno, usted busca, por ejemplo, acá en el buscador servicio de corrección de estilo Risaralda, esa es la región en la que yo estoy, departamento de Risaralda, y mire, ahí me empiezan a salir muchas opciones. Hay gente especializada en esto, entonces usted puede escribir sus escritos y mandárselos a revisar para que quede bien presentado, para que su imagen profesional no esté en duda, no esté en juego, porque realmente deja mucho que desear un escrito por parte de un profesional que no esté bien escrito. Está bien que no sea perfecto, pero que tampoco esté pésimo, que no esté tan mal escrito. Tip 4. Debe leer mucho. Para escribir hay que leer. O mejor, debe leer bastante. Fíjense que esta noticia que salió aquí, 3 expertos hablan sobre la encuesta nacional de lectura, esto es en Colombia. Aquí les dejo la fuente, ahí está, para que lo lean. Pues llegaba a varias conclusiones. Y una de ellas es que la cantidad de libros que leen los colombianos se calcula en 2.7 libros por año, en promedio. Cifra que incluye tanto a las personas que leen como a las que no en todo el territorio nacional. Ahí están todos, ¿no? Que promedio es promedio. Entonces, son algunos de los resultados que arrojó ese informe. Una mejoría con respecto al penúltimo informe, está bien, pero seguimos estando muy distantes de lo que necesitaríamos. Finlandia, que llegó a ser un país en su momento igual de pobre, digámoslo así, que Colombia o con los mismos niveles de desarrollo, digamos que se desarrolló digamos, en un lapso de 10 años, 20 años bien trabajados. Y fíjense, una de las cosas que caracteriza a los finlandeses, es un país que ama los libros, ¿sí? Es un país que se caracteriza por la calidad de su sistema de educación. Y entonces se leen en un país que tiene escasos 2 millones de habitantes, 3, no recuerdo exactamente cuántos, tiene 948 bibliotecas. Iremos a ver si en alguna ciudad del país que tenga 2 millones de habitantes o más hay esta cantidad de bibliotecas. Pero se leen el libro 47 por cada año, por habitante. Y 17 de ellos son por placer, porque claro, usted también en el trabajo tiene que leer. Los profesores sí que tenemos que leer, pero cualquier profesional tiene que leer. Yo no sé si usted va donde un dentista que le saque una muela y se da cuenta que la última vez que estudió, leyó para formarse, actualizarse fue hace 30 años. Tal vez pues tenga su conocimiento experiencial, pero a lo mejor
desconoce otras cosas, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos que leer por obligación, pero mire, aún así, 17 por placer, por aprovechar el tiempo libre. Y usted los ve cuando va en el tranvía o en el metro, ahí leyendo por cualquier parte, parémonos a leer. Entonces, fíjese que un país que quiera desarrollarse, como yo quiero que Colombia se desarrolle, les tengo que dejar ese tip, tiene que leer mucho. Para escribir tiene que leer mucho, pero también para que avance en su intelecto, en sus capacidades profesionales, tiene que avanzar mucho. Y para que el país avance tenemos que leer más. Y voy a citar esta frase de Ferro 2000, página 91, que está en un libro que alguna vez tuve que leer. Cuando estaba trabajando de forma profesional, estaba haciendo un plan ahí de desarrollo, yo me acuerdo de una organización, tal, y entonces me llamó mucho la atención esta cita, publicada en el año 2000, Ferro es de Colombia. La investigación adquirirá su valor y su vigencia cuando el investigador, doctor o aprendiz comience a investigar removiendo las referencias bibliográficas hasta encontrar, después de consultar montones de libros o de consumir cientos de horas de CD-ROOMs, ojo, en esa época en Colombia no habían entrado las bases de datos. Me acuerdo cuando era estudiante en el 2001, la universidad en la que estudiaba adquirió su primera base de datos, pero de forma como en prueba, un tiempo, ya en el 2002 empezaron a implementar. Así que en esa época había que leer libros y CD-ROOMs, pero había que ir a buscarlos. El acceso a internet no era tan bueno como ahora. Y después de leer tanto, encontrar que el planteamiento de una tesis supone primero que todo descartar millares de planteamientos que ya se han hecho en millares de revistas o documentos. El verdadero investigador es el que conoce que en alguna parte se debe encontrar ya investigando lo que aquí tendemos a creer que es un descubrimiento. Eso pasa mucho en los países en desarrollo, que pensamos que las fronteras del conocimiento son ahí dentro de la universidad, en la ciudad o en el país, y poco o nada investigamos qué ha avanzado la comunidad científica en su conjunto. Craso error, eso no es investigación científica. Ese es el verdadero investigador. Y mire pues que no lo digo yo, y no solo lo dice Ferro, es que es parte de la cultura del científica leer y leer y leer y mirar qué está saliendo en los reportes científicos más recientes. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el tip número 5 de escritura y es escribir un artículo científico es muy diferente a uno de prensa. Frecuentemente salen artículos de prensa mostrando lo que la comunidad científica ha hecho, reportando hallazgos que se han hecho y que se han presentado en documentos de investigación, típicamente artículos, pero ya vimos que hay también capítulos de libro y libros, solo que el artículo es el vehículo por excelencia y el documento por excelencia en la comunidad científica, cualquiera que ésta sea, con excepciones de algunas comunidades como los, qué sé yo, comunidad científica del derecho, por ejemplo, los historiadores, tal vez utilizan los artículos, pero utilizan mucho también los libros, en fin, pero el artículo es un vehículo muy común. Y vemos también artículos de prensa. Miremos que hay algunos elementos diferenciadores que debe tener en cuenta. Por si lo llegan a invitar algún día a escribir un artículo de prensa, sepa que hay cosas que tiene que tener en cuenta, que no va a escribir lo mismo cuando escribe para un documento científico que cuando escribe un documento no científico. Prensa, entonces el público objetivo en la prensa es la comunidad en general, el ciudadano del común, y necesitamos que ese ciudadano nos entienda unas ciertas ideas, transmitir una información, un conocimiento, mientras que en la investigación, en los documentos de investigación, pues el público objetivo es la comunidad científica, necesitamos que nos entienda, sobre todo la comunidad científica, y que también someter al escrutinio de la comunidad científica unos conocimientos que estamos allí aportando con la investigación, pero no necesariamente buscamos que nos entienda una comunidad en general, un ciudadano en general. Los invito a leer el documento, el artículo del Optisade que expusimos más atrás en esta presentación y mire a ver qué tanto lo entiende. Puede que lo entienda, puede que no lo entienda, pero pues la preocupación del Optisade no era por el ciudadano el común. Por eso también los científicos están haciendo más invisibles, aunque ahí están sus aportes para la humanidad. El estilo en la prensa suele ser más libre, mientras que la investigación es un poco más digamos, dirigido desde el punto de vista técnico y también bien referenciado. Hablemos de citas. ¿Por qué? Porque en la comunidad científica se busca avanzar sobre lo construido, no asumir entonces que voy a empezar de ceros y que voy a descubrir como tal vez la rueda si ya está descubierta, ¿no? Entonces tengo que apoyarme en esos antecedentes y por eso pues un escrito científico normalmente está con muchas citas. Mira el experimento que hizo tal autor en tal año, tal, utilizando un sistema de referenciación, mientras que en la prensa no necesariamente utilizamos eso.
Argumentos. En la prensa se admiten opiniones sobre hechos. Seguramente habrán leído ustedes la opinión, un columnista que publica sus escritos de opinión en tal revista y hasta tendrán uno favorito. Bueno, esa es la opinión de esa persona, pero en la investigación y en los documentos científicos se busca brindar argumentos basados en evidencias científicas. ¿Qué es una evidencia científica y todas estas cosas? Comunidades científicas, pues invitación para ver el CIPAS 2, que mencioné también más atrás, para que lo consulten y profundicen todos estos temas, porque también la comunidad científica y los paradigmas desde los que me paro para investigar orientan en cierta manera lo que yo escribo y también la forma en que lo escribo. No escribe lo mismo un matemático que un sociólogo, por ejemplo, y son de comunidades científicas diferentes. Podrían tener un fenómeno de estudio en común, pero se caracterizan sus escritos por ser diferentes. Lo mismo que un físico y un químico, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces que también hay una escritura en primera o tercera persona en artículos de prensa o documentos, pero en documentos científicos se acostumbra a utilizar tercera persona, así es en español casi que es mandatorio. En inglés estamos viendo una transición. Si uno estudia artículos clásicos en inglés y documentos científicos clásicos en inglés, algunos están escritos en primera persona, pero ya hoy la tendencia es que escribamos en tercera persona. ¿Qué es primera persona? Por ejemplo, decir, escribir, yo hice un experimento o nosotros hicimos un experimento y encontramos tal y tal cosa. ¿Qué es tercera persona? Pues quitarle ese nosotros o ese yo. Hablar en más genérico es, se hizo un experimento y se obtuvieron los resultados que conducen a las siguientes conclusiones. ¿Ves? Se escribe diferente entonces allí. Vamos a hacer una interacción acá, que ustedes la practiquen. Tenemos un artículo de prensa, un artículo científico, usted los va a leer ambos y va a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué tan bien se interpretó el artículo científico por parte del periodista? Bueno, lea el artículo de prensa que se llama el número de tazas de café que puedes tomar al día para tener una buena salud. Abajo tiene usted el link en el que lo puede consultar, el enlace. Ese enlace está copiado en la descripción de este video, a pie del video, para que lo copie y lo pegue directamente a su navegador. Mientras que el artículo científico que da origen a este artículo, es decir, este artículo de prensa busca transmitirle al ciudadano el común en un lenguaje más diferente al científico para que entienda unos temas, unos hallazgos, y el artículo científico original se llama Coffee Consumption and Health, Umbrella Review of Meta-Analysis of Multiple Health Outcomes. Disculpa mi nivel de inglés que no es el mejor, y acá hay un link en el que lo pueden consultar. Consúltelo, lea el de prensa, lea el científico, no lo lea todo, lea el resumen. Y entonces mire a ver qué también se interpretó el artículo por parte del periodista. Después de que haga ese ejercicio, entonces lo invito a seguir con el siguiente tip. Tip 6. Utilizar gestor de referencias para facilitar la citación. Ya decíamos que los textos científicos se caracterizan por ser con muchas referencias. Por decir, este dato lo tomé del experimento que hizo este otro autor, en tal publicación, o esta idea o demás. Y los gestores de referencias son programas que facilitan el almacenamiento, organización y control de nuestras referencias bibliográficas, facilitan el manejo de grandes cantidades de referencias, además permiten la inserción automática de citas y la aplicación de diferentes formatos bibliográficos para generar bibliografías. Así como hay comunidades científicas diferentes, paradigmas diferentes, también hay formas de citación diferentes. El que yo más utilizo pues es el APA, pero también el IEEE, pero hay otros, ¿sí? Y estos software acá hay software con licencia y software libre. Así que está para que escoja, y si no tiene un gestor de referencias, elija uno y luego entonces empiece a utilizar. Yo digo que utilizo el Mendeley simplemente y me va bien. Muy bien, vamos entonces con el tip 7, proyectarse y ser resiliente. Aquí tengo una cosa que llamé artículo soñado. Alguna vez cuando era estudiante de maestría, un profesor nos puso una tarea de escribir un artículo. Incluso nos dijo, busque una revista en la que usted probablemente cuando termine su tesis de maestría va a publicar sus resultados de investigación y lea las normas de esa revista y escríbalo cumpliendo esas normas. Entonces yo elegí por acá un journal, International Journal of Productivity and Performance Management, y me leí las normas, incluso escribí un artículo tratando de ser parecido a como lo publica la revista finalmente, diagramado. Estoy tapando algunas cosas para evitar algún conflicto.
Y bien, en ese momento me tocó hasta simular algunos resultados, decir, bueno, hacerlo más teórico, porque apenas la tesis iba a empezar, como tratar de proyectarse hacia algún lado. Y bueno, eso sirvió de mucho, así que yo lo recomiendo, hay que proyectarse y ser resiliente. Cuando estás haciendo investigación, proyectarse hacia dónde vamos, hacia en qué revista queremos, en qué tipo de documento, en qué libro, ir hacia allá. Y luego el artículo real, esto fue en 2010 y el artículo real fue en 2016, en otra revista que incluso pues tiene más factor de impacto. Y bueno, fue una realidad, pero para la cual hubo que trabajar mucho. Por eso digo resiliente. Si ustedes miran acá el historial, que empezó en 6 de noviembre de 2013 y terminó el 3 de febrero del 2015 y luego salió publicado en el 2016 ya formalmente, pues hay un tiempo y una fase en la que hubo que trabajar duro y no abandonar el barco o no abandonar más bien la meta. Y bueno, fue entre otras cosas mi primer artículo, digamos, en una revista de alto impacto a nivel internacional. Entonces, pero hubo todo un proceso. Hay que proyectarse y ser resilientes, es el tip número 7 que les doy. Tip número 8, tener claro el paradigma y la comunidad científica para la que se escribe, haciendo claridades diplomáticas. Aquí tenemos este artículo que es de prensa, pueden consultar la fuente. Se llama ¿Para qué un artículo? Para que un artículo tenga impacto es necesario remarcar el grado de innovación científica. Por eso insistimos. Investigación científica es la que hace un aporte a los conocimientos previamente ya eh, establecidos en la ciencia, en la comunidad científica. Así que eso tiene que tener una innovación. ¿Qué estoy aportando yo? ¿Cuál es ese granito de arena que tiene mi artículo o el libro que yo estoy queriendo publicar? Y entonces dice que conversar con el doctor Jaime Gómez Hernández es hacerlo con uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el ámbito de la hidrogeología. Además de ser un prestigioso investigador, también es editor asociado a las revistas Mathematical Geoscience y otras allí que pueden leer en pantalla y otras dos. El señor sabe mucho y es una eminencia en el ámbito de la hidrogeología. Y él lo estaban entrevistando y bueno, dice como contrapunto, sí que tengo un artículo cuyo título es To be or not to be multigaussiano, ser o no ser multigaussiano, que tuvo muchos problemas para ser publicado porque cuestionaba el paradigma de investigación dominante en aquella época, en su comunidad científica, que no es la mía, tampoco será la suya, es una comunidad científica. Invitación nuevamente para ver el CIPAS 2. Y era que todos los modelos para representar la heterogeneidad de los acuíferos debían ser multigaussianos. Eso era lo que la comunidad científica tenía como paradigma. ¿Qué es un paradigma? También los invito a ver el CIPAS 2 para definir qué es paradigma, para que no se imaginen que es cualquier cosa, una postura teórica, sobre todo. En la primera revisión me lo rechazaron con unas argumentaciones que rozaban el insulto y que yo como editor no hubiera permitido nunca. Por eso aquí estamos hablando de hacer de claridades diplomáticas. Por este motivo, en este caso el artículo no era simplemente una crítica a los modelos multigaussianos, sino que aportaba alternativas y por este motivo lo envió a otra revista donde tras algunos escollos terminó siendo publicado como una nota técnica, o sea, no como con el peso que inicialmente quería, pero a la final terminó siendo uno de los artículos que más referenciados tiene, o sea, de los que más ha tenido impacto en la comunidad científica y que marcó una diferencia al cuestionar el paradigma dominante, establecer y levantar una voz de alarma sobre la posición dominante de aquel momento. Así que hay que tener claro también que yo puedo estar haciendo investigación desde un paradigma dominante o uno no dominante. Y si lo voy a hacer desde uno no dominante, puedo tener más problemas. Por lo tanto, al momento de escribir ese documento, tengo que ser más consciente de qué paradigma y comunidad científica lo estoy haciendo, hacer las claridades del caso de forma diplomática y bueno, tener también un poco de paciencia porque la comunidad científica no es perfecta, pero sí que es rigurosa y crítica y eso le ha permitido realizar avances a lo largo de la humanidad significativos. ¿Vale? Pasemos entonces ahora al tip número 9. Consultar verdaderos expertos en escritura de documentos científicos. Claro, yo les estoy hablando de tips para escribir documentos científicos, varios de los cuales aplican para otro tipo de documentos. Pero no quiero parecer entonces que soy el más experto, si bien podré mostrar algunos resultados durante mi trayectoria investigativa y científica. Pero bueno, ahí hay otros documentos y artículos que han escrito realmente gente con mucha más trayectoria que los encuentran ahí incluso disponible en internet, está libre, principales aspectos sobre la preparación de un artículo para ser publicado en una revista internacional de corriente principal, entonces ahí le dicen ya si va a escribir un artículo, cosas puntuales que debe tener en cuenta, o este que está en inglés, How to Write a Scientific Article, y también pues
digamos que podría decirse que un documento científico u otro, pues puede seguir la misma estructura, las mismas pautas, solo que si es un libro va a tener más campo para explicar cosas que en un artículo no se explican, ¿vale? Pero que comparten unos fundamentos. Y aquí están las referencias en artículo azul, presentadas en norma ZAPA, y aquí también, aquí en letra color verde. Muy bien, si me está escuchando o viendo algún discapacitado, disculpas porque tal vez no es el material más adaptado para ustedes, pero confío en que con su software de apoyo lo puedan entender. Pasemos entonces al tip número 10. Escriba siempre un resumen que enganche al lector, porque en los documentos científicos lo primero que me voy a encontrar va a ser el título, unos datos de los autores y tal, y el resumen. Y ese resumen debe dejar al lector completamente enganchado. Se recomienda un resumen de máximo 250 palabras. Algunos juegan con más, con menos. Y a continuación vamos a dar un ejemplo de resumen que tiene 195 palabras. Vamos a mostrar un ejemplo que podrá no ser perfecto, pero que funciona bien. Y dice así. Lo primero es agradecerle, antes de seguir con el ejemplo, a Sebastián Robledo y Marta Zuluaga por las enseñanzas que me hicieron para poder presentarles este ejemplo. El ejemplo es mío, pero que claro que seguí, digamos, las enseñanzas que tuve de estos profesores. Y entonces hay que empezar ese resumen por mencionarle el tema general y su importancia. Luego empezamos a añadir otros elementos. ¿Cuál es el ejemplo que traigo aquí? El tema de la importancia. Formular una estrategia de manufactura es importante para las empresas con el fin de conducir la creación de capacidades distintivas del sistema de producción. Ahí tenemos, grosso modo, una temática y una importancia, ¿sí? Después de que declaramos eso, digamos con el problema. Aquí está en letra verde. Entonces en acumulado, el problema lo vamos a escribir como: el estado del arte reveló que el proceso de formulación de la estrategia de manufactura permanece como un problema abierto para la comunidad científica, porque muchos modelos son posibles y se encontró que un modelo de madurez es una alternativa novedosa para desarrollar una solución a tal problema. Así que después de declarar el tema de la importancia, hay que decir cuál es el problema entonces que yo estoy presentando en ese documento científico, ese artículo, capítulo del libro, tal, y que estoy tratando de resolver con esa investigación que estoy presentando, porque un documento científico pues busca, como decíamos antes, socializar un conocimiento, y ese conocimiento de dónde viene, de un proceso científico. Entonces ahí tenemos el ejemplo, ya lo podemos leer en acumulado incluso. Luego continúe declarando el propósito u objetivo del documento coherentemente con el problema. Si tengo un tema con una importancia, un problema ahí que se da, pues entonces, ¿cuál es el propósito coherente que yo voy a presentar ahí? El propósito objetivo que tuve para escribir ese documento es, en este ejemplo, es: en consecuencia, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y probar un modelo de madurez que incluyera procedimientos y cálculos matemáticos de apoyo para formular una estrategia de manufactura. ¿Vale? Y entonces, este es el propósito de esa investigación que produce unos conocimientos que se están presentando, se están socializando en ese documento, un artículo, por ejemplo. Luego de que ya se ha dicho el tema, la importancia, el problema, el propósito ya más delimitado, porque con un solo proyecto y una sola publicación no vamos a agotar todos los problemas de la ciencia. Dice: el modelo desarrollado tiene 5 niveles de madurez: preinfantil, infantil, medio industria, adulto, world class manufacturing, y se aplicó experimentalmente en 2 empresas mediante un proyecto de investigación-acción. Ahí le estamos diciendo al lector, típicamente va a ser un lector de la comunidad científica, aunque no está de más decir que en algún momento también lo puede leer un ciudadano. Está la metodología, un momento de resumirle al lector lo que hizo para cumplir ese objetivo, o lo que propone hacer, porque podríamos también escribir una propuesta de investigación bajo este esquema, y ahora lo vamos a ver con otro ejemplo, ¿sí? Cuando yo presento ya los resultados de una investigación, casi que escribo un pasado: partí de este problema, se puso este objetivo, hicimos tal y tal cosa, bueno, se hizo, para hablar en tercera persona, se obtuvieron estos resultados. Es lo siguiente: seguidamente déjele claro al lector el principal hallazgo, así muy sintéticamente, grosso modo. En este caso el ejemplo dice: los resultados obtenidos permitieron comprobar la relevancia del modelo como un enfoque valioso para orientar la toma de decisiones en el sistema de producción y formular una estrategia de manufactura concreta para el mismo. Ahí le estamos diciendo entonces al lector qué fue lo que se puede concluir de ese documento.
como se pudo concluir eso, se pudo haber concluido lo contrario, no sirvió. Pero bueno, como investigadores partimos de la base de hipótesis, cosa que vimos en el CIPAS 3, ¿sí? Y típicamente tenemos una hipótesis y bueno, pero esa hipótesis se puede probar o se puede rechazar. En este caso se probó, ¿vale? Que esa hipótesis. Entonces el principal hallazgo aquí lo pueden ver o leer. Por último, si quiere cerrar con un broche de oro, resalte el valor de lo que está proponiendo leerle al lector. De eso que usted hizo en su conjunto, de esos hallazgos, tienen un valor, una relevancia y también unas implicaciones. Así que cierre con eso de forma sintética. Ejemplo, los hallazgos presentados son relevantes porque realizan una doble contribución académica y práctica, brindando oportunidades de aplicación para otras empresas y también posibilidades de investigación futura para mejorar el modelo. Ahí tienen implicaciones, tienen un valor, una importancia, ¿cierto? Vuelvo y repito, no será el mejor ejemplo, pero funciona, ¿sí? Entonces, así podría hacer usted un resumen que tiene todos los elementos que debe tener un resumen, es decir, dígale al lector todo sobre lo que va a encontrar en ese documento. Y en un documento de investigación, pues típicamente va a encontrar una temática en la que se escribe un problema que ataca, un objetivo que tuvo, una metodología, una presentación de resultados y unos hallazgos y conclusiones y demás. Entonces, fíjese que hay que resumir el contenido del documento. Lo otro podría ser que esto aplica también para otro tipo de problemas. Suponga usted, pues, que tiene otro tipo de problemas y vamos a ver un ejemplo con otro problema diferente. Bueno, entonces, un ejemplo de resumen con 250 palabras. Cuando escribí este resumen no me imaginaba que iba a quedar exactamente con eso, pero bueno, qué coincidencia. Y es un resumen de una propuesta de emprendimiento como trabajo de grado. Mis estudiantes en la UNAV pues tienen la posibilidad de hacer trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento, y eso implica hacer toda una propuesta, luego un proyecto y luego avanzar en ese emprendimiento, ¿sí? Bien sea a nivel de pregrado, especialización, maestría, bueno, doctorado ya es otra cosa. Y entonces quise escribir este resumen para ellos, pensando en algo que se me ha venido ocurriendo, y voy a leerlo primero, decirles que igual están resaltados los elementos que vimos en el ejemplo anterior, solo que este ya no es un documento científico, por lo tanto le hice algunas variantes a los elementos, pero sigue con una estructura de tema, importancia, está escrito en letra color azul, problema, necesidad, idea de negocio, escrito en letra verde, propósito de la propuesta, escrito en letra color naranja, luego una metodología, escrita en letra color morado, principal hallazgo, conclusión, resaltado en amarillo, y en letra color azul, aguamarina, una relevancia o valor del emprendimiento. ¿Cómo me quedó este ejemplo? El café es un producto ampliamente consumido en el mundo y sus beneficios para la salud han sido demostrados científicamente. Es un cultivo que involucra a miles de familias campesinas, ha perdido rentabilidad en las últimas décadas y requiere aprovechar tendencias modernas para generar mayor valor agregado y tener una nueva bonanza cafetera. Fíjense que en estas dos frases se está mencionando un tema, una importancia allí que encarna, y vamos haciendo una transición a lo que va a seguir, que es el problema, necesidad, idea de negocio. Entonces, si continuamos con este segundo elemento, quedó como sigue el ejemplo. Hay dos tendencias potencialmente aprovechables para agregar valor: la de consumir productos orgánicos y la de plantar cultivos amigables con los pájaros. Tendencias para las cuales existen certificaciones internacionales que muy poco se han aprovechado en el cultivo del café, a pesar del potencial si se considera la posibilidad de hacer cultivos bajo sombra con variedades de cafés especiales, algo que tiene muy pocos antecedentes en el mercado. Hasta ahí ya tenemos otra idea que nos encarna el problema, una necesidad y de paso una idea de negocio, y esto es real. Existe, por ejemplo, algunas fincas, muy pocas en Colombia, que tienen un sello internacional que se llama Amigable con los Pájaros, Bird Friendly. Curiosamente, Colombia es potencia mundial en aves y el sello Bird Friendly lo da en Norteamérica. Nosotros fuéramos realmente estratégicos como país, agregáramos valor, hiciéramos más ciencia y desarrolláramos tecnología, pues ese sello lo tendríamos que otorgar desde Colombia, que somos los que tenemos y somos potencia mundial en aves. Y hay esa tendencia del avistamiento de aves y tal. Y entonces hay algunas fincas que se han ganado ese sello y pueden vender el café a precios realmente rentables.
porque realmente, como digamos hijo de cafeteros, incluso como chapolero, en mis épocas de infancia y demás, pues he podido aquí verificar realmente las condiciones paupérrimas de los cafeteros y realmente las condiciones de pobreza. Hay un estudio que leí de sociólogos de la Universidad de Caldas que muestra cómo, por ejemplo, en las familias cafeteras, familias que producen el café, ya el imaginario de la pobreza hace parte de su arraigo. Es decir, yo soy cafetero, soy pobre. Yo soy cultivador de café, pobre. O sea, es decir, hasta ese nivel se ha llegado. Entonces hay que resignificar el cultivo del café, buscarle valor agregado y aquí hay una posibilidad de emprendimiento real. De hecho, estoy pensando seriamente en hablar con algunos cafeteros. Yo vivo pues, justamente en una zona cafetera y actualmente en una vereda y bueno, esto puede ser un proyecto a largo plazo, pero que primero hay que estudiarlo como alternativa de negocio. Ya tenemos entonces el tema de la importancia y un problema, necesidad, idea de negocio. Pasemos al tercer elemento, propósito de la propuesta. En consecuencia, se presenta una propuesta de trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento, que tiene por objetivo desarrollar un plan de negocios para producir café orgánico cultivado bajo sombra. Y bueno, ya dijimos, o no hemos dicho, pero eso se dirá dentro del documento, que realmente cuando cultivo bajo sombra, ¿qué es? En medio de un bosque, por ejemplo, tener muchos árboles. ¿Y qué atraen los árboles? Pájaros. Y entonces es lo que le da un cultivo amigable con los pájaros. Vale, pero pues estamos en el resumen, aquí no hay que dar tanto detalle. Para eso después van a haber otras secciones en las cuales vamos a brindar más detalles. Entonces tenemos ya el propósito, sigamos entonces con la metodología. Para tal fin, en esta propuesta se hizo un primer diagnóstico del sector, varios análisis para justificar la idea de negocio, se delimita el alcance del proyecto y se plantea un plan de trabajo a seguir para cumplir el objetivo. Claro, estamos aquí en un resumen, en el resumen de una propuesta, entonces pues para hacer la propuesta pues también hay que avanzar un poquito en explorar ciertas cosas para que justifiquen hacer esa propuesta realmente. Y habrán otras que quedan para resolverlas cuando se ejecute el proyecto, ¿cierto? Entonces mire que ahí estamos diciendo un poco de qué se hizo para hacer esta propuesta y que se plantea también una ruta a seguir, todas sus metodologías. Ahora, principal hallazgo, conclusión, otro elemento allí del resumen. Los hallazgos preliminares validan la pertinencia de la propuesta y la necesidad de hacer el plan de negocio detallado para confirmar la factibilidad, viabilidad del emprendimiento y establecer las condiciones de operación. ¿Vale? O sea que aún si estamos en una propuesta, ya podríamos de la propuesta sacar conclusiones y hallazgos preliminares. Y cuando tengamos ya si se aprueba la propuesta y se ejecuta en la práctica, pues ya tendremos muchos más hallazgos que nos deja el plan de negocios que se haga. ¿Vale? Entonces ahí tenemos principal hallazgo, conclusión. Y acá en letra color azul agua marina, el otro elemento, el sexto elemento que se recomienda, que recomiendo pues para hacer ese resumen, entonces es relevancia y valor del emprendimiento. Y dice en este ejemplo, el emprendimiento propuesto tiene el potencial de darle mayor valor agregado al café y brindar mejores precios a los productores para superar las dificultades económicas que actualmente presentan. Muy bien, este es un ejemplo con una mezcla de realidad y con una mezcla también de cosas hipotéticas, que creo que funciona bien, que es un buen proyecto de emprendimiento a mi modo de ver y que justifica, digamos, avanzar en él. Claro, habrá que hacer análisis más técnicos y tal para establecer, como se dice allí, el plan de negocios, tomar decisiones y verificar si con eso, con esas condiciones de operación se alcanza una factibilidad y una viabilidad o si hay que tomar otras decisiones. Pero en su conjunto, entonces, esto podría ser un buen resumen. No estoy queriendo decir que sea el mejor porque con seguridad se puede mejorar. Si ustedes lo leen, seguramente podrán encontrar así sea una coma para mejorar. Pero queda ya el lector, digamos, con un panorama general de la propuesta, de la temática a la que responde ese emprendimiento, en dónde se inserta, qué problema o necesidad de idea de negocio responde, entonces cuál es el objetivo de la propuesta, cómo se hizo esa propuesta, pero también cómo se propone seguir para ejecutarla, la metodología, unos hallazgos preliminares y una relevancia o valor de ese emprendimiento. Claro que es un trabajo de grado, ¿no? Entonces, pues está bien que el emprendimiento de hacer empanadas puede funcionar, pero entonces hay que buscarle valor, o sea, es decir, un trabajo de grado que amerite realmente un reto intelectual, que luego el estudiante pueda ir a la teoría y nutrirse de allí, algo que no mencioné allí, por ejemplo, vale la pena y hay estudios sobre que habría que ir a investigar, a ver qué me enseñan para hacer este emprendimiento. Y todo eso digamos que para un nivel profesional o de especialización o maestría. ¿Sí? Viene, estos elementos
pues cuando usted desarrolle unas capacidades de escritura, a lo mejor los pueda variar. Son elementos estratégicos que sugiere lleve el resumen. Pueden ir en esta secuencia cuando usted está aprendiendo a desarrollar esas habilidades de escritura. Cuando ya tenga muchas habilidades, a lo mejor le puede variar el orden y seguir funcionando. Los he visto diferentes y funciona. ¿Vale? Entonces tampoco quiero dejar como la idea de que esta sea la verdad universal, pero sí decirles que es una estructura que ha funcionado y que muchos la han utilizado y han dado fe, incluyéndome, de que funciona bien. Tip 11. Bien, si con el resumen enganchó al lector, con la introducción debe dejarlo completamente motivado para que siga leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la introducción? Pues es una especie de resumen ampliado en el que tomamos esos elementos que tenemos allá, empezamos de repente a incorporarle más referencias bibliográficas. En un resumen no se acostumbra a usar referencias bibliográficas, con algunas excepciones pues puntuales. En cambio, en una introducción, si es un documento científico, tiene que llevar referencias en la cual pues estemos mirando el problema, qué antecedentes tiene y tal. Y se puede, un párrafo por cada uno de esos 6 elementos que pusimos atrás podría funcionar bien. A lo mejor 2 para el problema o una variante, depende también pues qué tipo de documento es. Si es un artículo, un libro, un capítulo, el libro podrá tener matices, o si es una propuesta de emprendimiento como la que vimos, o un proyecto de otro tipo, pues podrá tener también matices, pero en general es hacer una ampliación, un suma a esos elementos y respaldarlos bien. Además, se le añade un párrafo al final que introduzca al lector a la estructura que tiene el documento como un todo. Un ejemplo hipotético que les dejo. El resto del documento está estructurado como sigue. Primero se le presenta XYZ asuntos, luego se presenta XYZ, finalmente se brinda al lector unas conclusiones y las referencias bibliográficas utilizadas. Claro, entonces, pues finalmente el resumen y la introducción responden a lo que hay dentro del documento. Así que hacer un resumen de entrada es una buena guía, pero siempre de las cosas que uno termina puliendo o concretando, al final es el resumen y la introducción, para que quede coherente con todo ese contenido que hay allá. Y en ese último párrafo de la introducción, pues decirle al lector, lo que usted va a leer de aquí para adelante está estructurado así, así, así. Bueno, muy bien, ejercicio interactivo. Les propongo que escriban un resumen de algún proyecto que usted esté haciendo, que vaya a hacer o que ya hizo. Aquí tuvimos un énfasis de investigación, pero también podría ser un proyecto de otro tipo, como vimos un ejemplo de emprendimiento, y vimos que si bien algunos de los tips que dimos eran muy para documentos de científicos, pues también son aplicables en algunos casos a otro tipo de documentos. Y luego usted escribe ese resumen con los elementos que se acaban de presentar y bueno, a ver cómo le va. Quiero hacer un agradecimiento a maestros y mentores muy especiales para el suscrito, o sea, para quien les habla, Jorge Andrés Vivares, porque precisamente me he nutrido de ellos desde que era un estudiante hace muchos años y lo sigo haciendo. Son ellos Constanza Montoya, profesor Gregorio Calderón, Hermelinda Ordóñez, Julia Clemencia Naranjo, Lucía Bella, William Sarachi. Personas muy especiales para mí, de las cuales he aprendido mucho, sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo. Y creo pues que son muchas más las personas, obviamente. Hacer una lista siempre será, pues tendrá alguien que se queda por fuera, porque realmente a muchas personas tengo que agradecerles, pero pues quiero resaltar esos casos especiales para mí. Y gracias por su atención. Espero que esta sesión, esta conferencia que se deja a disposición de ustedes les sea de utilidad y hasta una próxima oportunidad.